Buenas tardes, hermanos. Gusto en verles, en saludarles y que estén aquí. Sé que tenemos una tarde muy tranquila, así como muy cafetera, como para dormir, pero no se me vaya a dormir, ¿vale? Aguante. Vamos a irnos temprano ahora porque no tuvimos cantos, entonces me están dando más tiempo, pero no voy a tomar todo el tiempo. Eso digo yo, no me crea tanto. Pues vamos a ir a la Escritura. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, semana 32 estoy viendo. Vamos en la semana 32 y estamos en Santiago capítulo 4, versículos 11 en adelante. Santiago 4, versículos 11 y 12. Solamente vamos a platicar de dos versículos, 11 y 12. Vamos a leer todos juntos estos dos versos. A la voz de tres, 1, 2, 3. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Una vez más, vamos a leerlo. Dice en el 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Parece un trabalengua, pero ese es el texto. Hay algunos textos en la Escritura que son tienen más dificultad para poder comprenderlos de una manera rápida. Pero cuando venimos nosotros llevando una secuencia del estudio, entonces no es difícil entenderlos. Acuérdese que Santiago está hablando en esta porción que estamos acerca de cosas contrarias a la fe que destruyen la comunidad. De eso está hablando. Cosas contrarias a la fe que destruyen la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos de la iglesia, hablamos de la familia. Entonces, no solamente, hermanos, estamos hablando, no estamos hablando acerca del edificio, sino estamos hablando de nosotros, ¿sí? Entonces, no se le olvide el punto central: cosas contrarias a la fe que destruyen la comunidad. Entonces, mencionábamos hace unos días que una de esas cosas contrarias a la fe que destruyen la comunidad es tener amistad con el mundo. Eso destruye la comunidad. Hablando de la comunidad cristiana, porque eso somos una comunidad. Cuando hablamos de iglesia o de eclesía, estamos hablando de una asamblea. Entonces, cuando hablamos de que tenemos un mismo bautismo, creemos en un mismo Dios, pues son cosas que tenemos en común. Entonces, como comunidad, hay cosas que tenemos en común, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vamos a la Escritura, usted se va a dar cuenta que la Escritura habla mucho acerca de amarse los unos a los otros, servirse los unos a los otros, exhortarse los unos a los otros. Y eso es algo muy bonito, es algo que debemos de hacer, no detenernos. A veces, ¿por qué nos detenemos para exhortar a otra persona? Porque decimos, ¿y qué tal si reacciona mal? Y más cuando la persona tiene algún cargo, ¿no? ¿Y qué tal si le digo y no me hace caso? ¿Qué tal si le digo algo y no me pone atención? Entonces, yo creo que eso se debe de romper. No importa que la persona tenga algún cargo.
De hecho, desde el principio en el texto viene hablando de que no se hagan maestros muchos de los que estaban allí. Entonces no se detenga cuando tenga usted que exhortar, que decir con amor siempre, de hacerlo. Entonces, porque si no, son situaciones que pueden el día de mañana perjudicar también a la comunidad. A veces no llamamos o no actuamos de acuerdo a lo que Dios nos dice y podemos estar nosotros pues callando algo que necesitamos decir o hablar, ¿sí? Y si la regamos, pues no se preocupe, hay chance de regarla también. O sea, no somos perfectos, ¿sí? Entonces, quien les habla, ahorita que escuchaba yo orar a Ubaldo y oraba y me decía que soy como todos, digo yo, qué bueno que se piensa eso, porque yo soy como todos ustedes. Tengo una responsabilidad diferente, pero delante de Dios soy un humano igual que ustedes. Batallo con lo que batallan ustedes, lucho con lo que luchan ustedes. Entonces, como comunidad debemos de entender esto. ¿Hay cosas que destruyen esa comunidad, que perjudican la comunidad? Claro que sí. Una de esas cosas es amistarnos con el mundo, o sea, tener más amistad con el mundo que con Dios. La vez pasada, al observar esto, nos dábamos cuenta que si nosotros vamos a Dios y nos sometemos a Él y resistimos al enemigo, el enemigo va a huir de nosotros. Y en la versión lenguaje actual dice que Dios al humilde lo ayuda. Ahora pasa al versículo 11 y dice el versículo 11, hermanos, lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice, hermanos, no hablen mal de los demás. Así inicia. Eso significa cuando dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El significado que tiene esto es, hermanos, no hablen mal de los demás. Ahorita voy a explicar algo. El que habla mal del otro, escuche bien, el que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley. ¿Sí? En la versión Reina Valera dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo, dice, es el dador de la ley, que puede hacer dos cosas, salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Digo, voy a explicar algo porque si hay momentos lícitos en los cuales podemos hablar del otro. Si hay momentos lícitos. Ahora dice en la versión lenguaje actual, el que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Es decir, si criticas a tu hermano, si hablas mal de él, entonces estás criticando la ley. Dice, lo que ustedes deben de hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Interesante, ¿no? Ahora, existen momentos cuando es lícito, cuando es correcto hablar contra nuestro prójimo. Existen tiempos. Cuando somos llamados a testificar, cuando somos llamados a informar para resolver un problema, cuando pecan contra nosotros, entre otras cosas. Vamos a ver, antes de que les entregue la hoja, vayan ustedes conmigo a Levítico 5 en el Antiguo Testamento. Levítico 5, verso 1. Levítico 5, verso 1. Vamos a tenerlo todos y después vamos a buscar otro pasaje. Levítico 5, versículo número 1. 5:1. ¿Ya están allí? ¿Sí? Amén. Muy bien. Vamos a darle lectura con voz fuerte. Todos juntos. 1, 2, 3. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio
o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿De qué habla? De los momentos lícitos cuando es bueno hablar del otro, ¿sí? Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo, o sea, la cuestión o la cosa que hizo el otro, y no lo denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado. Es que vi que estaba haciendo esto, pero no quiero decirlo. ¿Quién lleva el pecado? Tanto el que pecó como el otro. Y no es no es un texto bíblico, pero dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí? No es un texto bíblico, pero es lo que está diciendo aquí. Si tú ves que el otro pecó y no lo denuncias, entonces tú estás siendo cómplice, partícipe. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese caso, pastor? Pues hable del hermano. Si lo están llamando a testificar, dígalo. Es que yo soy tumba cerrada, pastor. No, es que hay momentos en los cuales no debemos de ser así. Hoy platicaba yo con un pastor y platicamos mucho tiempo, yo creo que como hora y media, y comentábamos asuntos muy personales y nos exhortábamos los unos a los otros en algunos puntos que son importantes reconocer. Y él me decía algunos puntos en mi persona y le dije, sí, tienes razón. Tienes razón. Y después él me preguntaba, ¿y tú qué has visto en mí? Pues esto, tienes razón. Entonces, si él me pregunta, yo le digo. Y si yo le pregunto, pues él me dice. Entonces, hay momentos en los cuales tal vez usted o yo hemos ofendido a algún hermano, o alguien nos ha ofendido, mejor dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y decirle al hermano lo que nos ha ofendido. No murmurarlo. A eso vamos a entrar ahorita. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, verso 11. 1 Corintios 1, 11. Ya vimos Levítico en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver primero a los Corintios. Es importante que nosotros sepamos cómo enfrentar las situaciones, porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar las situaciones, qué hacer en algún momento en el cual necesitamos enfrentar algo. 1 Corintios 1:11, ¿ya lo tienen? Muy bien, 1:11. Le doy lectura, me siguen con su vista. Porque he sido informado acerca de ustedes, de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quién es el que está hablando? ¿O el que está escribiendo? Pablo, ¿sí? ¿Y a quién les está escribiendo? A los corintios. ¿Y qué había escuchado Pablo de los corintios? Que había contiendas, que había ¿qué? ¿Cómo entendemos eso? Problemas, pleitos, divisiones, ¿sí? ¿Y quién le había dicho a Pablo? ¿Cuáles hermanos? Ahí dice, por los de Cloé, ¿sí? O sea, los de Cloé habían ido y le habían dicho a Pablo, ¿sabes qué? La iglesia de Corinto, como nuestra iglesia, vamos a pensar, y vinieron los Pérez y nos dijeron, ¿no? ¿Sí? La iglesia donde estamos está pasando por contiendas. Yo pregunto, ¿estuvo bien o estuvo mal que fueran a hablar de los hermanos? ¿Estuvo bien? Eso es lícito, ¿sí? Eso es lícito. Platicábamos con el pastor el día de hoy de pastores que tal vez en algún tiempo fueron parte de alguna iglesia bautista y que ahora no son parte de ninguna denominación, sino que han empezado su propio movimiento. Y preguntábamos, ¿por qué han empezado su propio movimiento? Porque no quieren que nadie les llame la atención. Y platicábamos, dice el hermano, ¿sabes qué? Yo voy a tener que ir con algunos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están perjudicando. ¿Sí?
Entonces, porque me han informado, me dijo el hermano, esto y esto. No es que la gente sea chismosa, sino que a veces es necesario nosotros decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Con qué intención se hace? ¿Con la intención de hacer leña del árbol caído? No, con la intención de ayudar. No se le olvide esto, la intención de ayudar. Porque debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que me mueve a hacerlo? Ahora, si yo voy a decir algo de los hermanos de Corintios, yo soy los de Cloé, soy parte de esa iglesia y voy a decir algo de los de Corinto, yo debo de llevar evidencias y debe de ser algo cierto. ¿Era cierto que los de Corinto, las iglesias de Corinto estaban en contiendas? Claro que sí, hermanos. Y no solamente en contiendas, estaban en otros pecados tremendos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que en Levítico dice, cuando tú ocultas lo que viste, entonces estás siendo cómplice. Y cuando tú vas y le dices al hermano maduro en la fe, porque no fue con otro hermano que no servía para nada por allí, sino que fue con Pablo y le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Hay gente con la cual se tiene que ir, no a todos. Ay, hermano, es que yo ya fui con toda la iglesia y le dije lo que hace un hermano. No es así. ¿Sí? Es gente madura, porque lo que me está moviendo a mí a ir es ayudar. Es que quiero que se corrija. ¿Sí? No quiero destruir, quiero que se corrija. Si en algún momento alguien nos ve o los ve haciendo algo y viene conmigo o va con un hermano maduro y después el hermano maduro le dice a usted, usted no se ofenda con el que le dijo. Usted dele las gracias, porque sabe una cosa lo que está sucediendo, que ese hermano que dijo fue con la intención de que le ayudaran. Y Dios está, Dios va a actuar para que usted no vaya a cometer otro error. ¿De acuerdo? Entonces, me ha pasado a mí como pastor. Yo le doy gracias a Dios por su inmensa misericordia. Porque vuelvo a mencionarle, como dijo hace un momento Ubaldo, soy como todo ser humano. A veces el problema es que no sabemos cómo decir las cosas. A veces somos personas que ofendemos al decirlo. No sabemos cómo hacerlo y le pasa a usted y me puede pasar o me ha pasado a mí. Sí, no sabemos qué hacer, cómo resolver la situación. ¿Sí? ¿Y eso qué va a traer? Va a traer problemas en la comunidad. ¿Sí? Entonces, Corinto o la iglesia de Corintios estaba pasando por momentos así y Pablo dijo, gracias a los de Cloé. A veces he dicho yo, gracias a los chismosos de Cloé, pero no eran chismosos. De verdad, no eran chismosos. Eran hermanos que les preocupaba su iglesia. ¿Sí? Y fueron a ver a un hermano maduro en la fe. ¿De acuerdo? Vamos ahora a Mateo 18:15. Estoy mencionándoles los casos lícitos en los cuales sí es necesario y sí es bueno hablar de lo que está sucediendo con algún hermano. Mateo 18. Mateo 18, versículo 15. 18:15. ¿Ya están allí? Amén. Muy bien. Dice la palabra. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No lleve a los que les guste murmurar. Lleve gente madura, a esos 2 que va a llevar. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Yo me pregunto, ¿este no es un caso lícito para poder hablar de lo que el hermano está haciendo? Claro que sí. Y eso, hermanos, no cae en la cuestión de la murmuración, no cae en la cuestión del chisme.
no es para dañar, es para edificar. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí está entendible entonces el caso? Digo, porque no es del caso, lo que mencioné ahorita, no es el caso que va a tratar Santiago. Santiago va a tratar ese tipo de murmuraciones que perjudican o que dañan la comunidad. ¿Sí? Va a hablar acerca de aquellos hermanos que hablaban simplemente por hablar. Voy a pedirle al hermano que les regale una hojita. Entonces, mientras les dan la hoja, no olvide entonces, son algunos textos que le menciono. No olvide Levítico, subráyelos en su hoja porque ahí van a estar o ahí están. En su hoja que les van a entregar, ahí va a estar Levítico 1, 5, 1, Primera de Corintios 1, 11, Mateo 18, 15. Porque escuche que a veces ha sucedido algo, que decimos o alguien dice algo de otra persona y la otra persona dice, no me debes de ¿qué? Juzgar. Aunque la otra persona esté mal y el que va y lo comente, la persona que está haciendo algo mal dice, no me debes de juzgar, porque el que juzga es Dios. Y utiliza este pasaje que estoy leyendo para poder basar lo que él está diciendo. Pero este pasaje, hermanos, no está hablando de las formas lícitas en las cuales nosotros sí podemos decir algo o lo que está pasando del hermano. ¿Sí? Muchas veces por no decirlo hay problemas y no detenemos. ¿Sí? Y nos quedamos allí. Pregunto, ¿sí está entendible lo que estoy diciéndole? ¿Sí? ¿Sí? ¿No los estoy haciendo pelotas? No, porque es que quiero que entiendan esto. Quiero que comprendamos esto para que pasemos a lo demás. Ok, eso que les dije, algunas de las cosas que les mencioné están allí escritas en el resumen del pasaje. Dice, existen momentos cuando es lícito, cuando es correcto hablar contra nuestro prójimo. Cuando somos llamados a testificar, cuando somos llamados a informar para resolver un problema, cuando pecan contra nosotros. Cuando usted vaya a decir algo de alguien, usted pregúntese, ¿por qué lo voy a decir? ¿Cuál es el propósito que me mueve a decirlo? Ah, pues es que me cae mal el hermano. No es por eso. Es que ojalá le quiten el ministerio que tiene para que se dé cuenta el pastor. No, tampoco es por eso. Entonces, ¿cuál debe de ser la razón lícita? Para que sea restaurado. Por el bien de la comunidad. Sí, razones lícitas. Para que sea restaurado por el bien de la comunidad. Para no pecar, yo también. ¿Sí? Nunca lo debemos de hacer porque andamos enojados, porque nos cae gordo, ¿sí? Porque estamos molestos, porque no queremos que esté en el lugar donde está. O sea, si es por eso, mejor regrésese, póngase en oración y dígale al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda hacer las cosas como tú lo mandas. ¿Sí? A veces esto puede suceder aún dentro de los matrimonios. ¿Por qué le voy a decir al pastor lo que está pasando con mi matrimonio? Pues para que regañe a este viejo. No es eso, no es por eso. ¿Sí? Para que lo quite de donde está. No, tampoco. Es para que él pueda ser restaurado, para que la comunidad no sea perjudicada, porque si yo guardo eso, entonces voy a pecar. A mí me sucede luego, he estado en casas con hermanos y luego la esposa dice algo del esposo y está uno tomando hasta café, ¿no? Y solta la esposa y se enoja el esposo y uno ahí en medio, ¿no? Tomándose el café y dice, ¿y qué hago? Yo lo que he hecho es mejor les corto el tema y lo saco del momento, porque luego se da uno cuenta cuando ya está enojado uno o el otro, los dos. ¿Sí? Entonces, no es el momento para decirlo. Hay personas que después me han dicho, pastor, la regué, no era así. Le dije, mire, sí tenía razón en decirlo, pero no era el momento, no fue la forma. ¿Sí? No tuvo usted una buena razón para hacerlo.
¿sí? Entonces necesitamos nosotros saber el momento, por qué lo hacemos, qué es lo que queremos. Entonces, claro que esto surge, hermanos, de una comunidad que se ama, ¿sí o no? Una comunidad que se ama, ¿qué va a desear del otro? Pues lo mejor. Esto surge de una comunidad, hermanos, que no primeramente se ama, sino de una comunidad que ama a Dios, que tiene amistad con Dios y que las demás personas los ve como sus hermanos y los ama y desea lo mejor para ellos y quiere ayudarles. Si usted anda cometiendo alguna falta y alguien lo descubre, y ese alguien que lo descubre lo contó a toda la iglesia, pero no lo hizo para edificarlo a usted, entonces eso trae más problemas. Pero si la persona que se dio cuenta que usted anda o comete una falta o está cometiendo una falta y va y lo dice, usted no se enoje con la persona porque esa persona quiere ayudarle, porque no lo anda divulgando. ¿Sí me explicó? Esa es la manera. Ahora, dice también este punto, si la persona pecó contra ti, si lo que está haciendo es un pecado que está cometiendo también contra ti como comunidad, ¿qué tienes que hacer? Ves y dile que lo que está haciendo te está perjudicando. Si no te oyere, si no se arrepintiere, pues lleva a otros 2 testigos para que delante de ellos conste, y si no los oyere, pásalo a la iglesia. ¿Para qué? Para que lo expulsen, pastor, y se vaya de la iglesia y ya nunca jamás lo volvamos a ver. No. Ya no puede llevar a cabo sus ministerios dentro de la iglesia. Si su falta, hermanos, llega al punto de eso, de ya no llevar a cabo su ministerio. Pero si el hermano dice, sí tienes razón, hermano, la regué, perdóname, fallé contra ti, fallé contra la comunidad, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Perdonar. Y si es necesario meter ante esa persona ante una disciplina, está bien, se puede hacer. ¿Sí? Pero no tiene uno que correrlo, ¿sí? No tiene uno que hacer eso. Ahora, si la persona, hermanos, aún a pesar de todo eso, la persona ni se acerca, ni dice nada, ni busca la forma de edificar su vida, no puede uno hacer otra cosa. ¿Sabe qué, hermano? Pues sigo orando por ti. El día de mañana que vengas, pues aquí estamos. ¿Sale? Entonces, pero Santiago, estoy en sus hojas, Santiago nos informa que los hermanos estaban hablando uno en contra de los otros. Es decir, no había intención de ayudar al hermano. No se menciona que lo que estaban criticando era que alguien había violado la ley de Dios. No se menciona eso, sino que el texto es contundente o es directo en lo que menciona. Dice el texto, hermanos, no hablen mal de los demás. Eso dice en la versión lenguaje actual, pero quiero leerles en la versión 60 que tienen ustedes allí también. Dice el verso, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es decir, no se menciona que lo que estaban criticando era que alguien había violado la ley de Dios, sino que estaban hablando mal del otro, simplemente por hablar. ¿Sí? No hay mención. No, es que el hermano, por ejemplo, ¿qué pasó con los de Cloé? ¿Qué hicieron los de Cloé? ¿Qué le llevaron? ¿Qué aviso le llevaron a Pablo? Que en la iglesia había contiendas y había divisiones. Ahí sí había contiendas y divisiones, porque anteriormente los mismos textos dicen que unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, se peleaban entre ellos. Entonces los de Cloé dijeron, ya basta, hay divisiones aquí, vamos con Pablo, que es la persona indicada. Ahí estamos viendo que estaban violando cuestiones de la palabra de Dios, porque Dios dice que estemos unidos. Entonces ellos estaban rompiendo eso, estaban en contiendas. Entonces lo que hacen los hermanos de Cloé es algo lícito, pero aquí en Santiago no menciona eso. Esto daña la comunidad. Cuando murmuramos por murmurar, daña la comunidad, perjudica a la comunidad. No se menciona que estaban criticando, que lo que estaban criticando era que alguien había violado la ley de Dios.
estaban criticando lo que hacían los hermanos, criticando sus actos, sus motivos e intenciones. Eso era lo que estaban haciendo. No estaban señalando algún pecado, sino que estaban criticándose entre ellos. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? El principio en que no debemos de hablar en contra los unos de los otros. Si lo llevamos a nuestras palabras de este tiempo es: no debemos de ser chismosos. Eso dice la palabra. No debemos estar hablando de espaldas a nuestros hermanos. O como lo dijo Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Qué quiso decir Jesús? Él no eliminó todo juicio, sino todo juicio sin misericordia. ¿Sí? Digo, porque en algún momento van a decir: bueno, entonces cuando dice la Escritura que testifiquemos de aquel que está haciendo algo mal, entonces no, eso no lo debemos de hacer. No, sí, eso es lícito, siempre y cuando se haga para ayudar a la otra persona. ¿Sale? Todo juicio, hermanos, que se olvida, estoy allí, todo juicio que se olvida, estoy en sus hojas, todo juicio que se olvida que nosotros también somos pecadores como los demás. Ese tipo de juicio no es bueno, porque muchas veces olvidamos que somos pecadores igual que el otro y enjuiciamos sin misericordia. Todo juicio que es de una sola dirección, ¿sí? A veces hay problemas, por ejemplo, hay problemas en un matrimonio y la hermana le dice a una hermana, después le dice a otra hermana, y sucede que son 4 hermanas que ya saben que el esposo es de pocas pulgas, ¿no? ¿Y qué cree que pasa con esas 4 hermanas que saben? Eso no pasa aquí, pero ¿qué creen que pasa en otras iglesias? Aparte de que se vuelve chisme, ¿cómo creen que ven esas 4 hermanas al esposo de la hermana? Pues lo ven mal, y ya cuando lo ven entrar dicen: ¡ay, viene, se me revuelve el estómago! Y todavía hasta se acercan con la otra y le dicen: ¿cómo lo aguantas? Eso ya no está, y eso ya no es bueno. ¿Sí me explico? Entonces no es bueno. O sea, ¿con qué propósito lo hizo la hermana? ¿Con qué propósito cree que lo hizo? Pues a lo mejor ni se preguntó el propósito, simplemente lo que la hermana hizo es eso, hermana, se desahogó. Y ya se desahogó y quedó tranquila, y esa noche durmió bien. Las que no durmieron bien fueron las 4 hermanas. Ya no durmieron bien porque ahora ya tienen la bronca ellas, y cuando ven al otro pues se les revuelve el estómago y empiezan a sentir feo y empiezan a criticarlo, empiezan a murmurar. Nunca lo hizo la hermana para edificar, lo hizo para desahogarse. ¿Sí o no pasa a veces en las iglesias? Aquí no pasa. Manos de Facebook, aquí no pasa. Aquí no pasa. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Aquí no pasa. Entonces, hermanos, suele suceder. Entonces, voy a ver a alguien porque alguien está haciendo algo. Bueno, debo de pensar, ¿no es para desahogarme primero? Un hermano le dijo a otro hermano, porque fue y le habló pues cosas no tan buenas de otro hermano, pero así directo, y le empezó a decir, y se le queda viendo el hermano y le dice: ¿esa es tu basura que traes? Y le dice el otro: ¿cómo que basura? Te pregunto, ¿esa es tu basura? Yo no soy basurero. Yo no soy basurero de nadie, ni de ti ni de otros hermanos. ¿Eso sientes por el hermano? Sí, ve y díselo. Yo no soy basurero, porque lo que yo veo que estás haciendo es desahogándote. Tragó gordo el otro, se salió de la casa y se fue. Es que eso debe de ser, o sea, uno debe de ser sabio, uno debe de ser maduro. ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿O para qué me lo estás diciendo? ¿Cuál es el propósito? Si no le sabe responder, entonces se está desahogando o le cae mal el otro. ¿Sí? Entonces no, o sea, debemos de actuar con sabiduría. Debemos de actuar con sabiduría. Entonces, sin desahogos, hermanos.
Entonces, todo juicio apresurado, todo juicio que es de una sola dirección, es decir, solamente hacia la persona, pero no hablo de mí. ¿Sí? Solamente de él o de ella, él o ella son los culpables, yo no. Yo no tengo nada que ver, pastor. Mire, yo soy casi un querubín. ¿Sí? O sea, no, pastor, yo peco de bueno. No, si lo está haciendo así, no. El juicio no debe de ser en una sola dirección. Todo juicio, hermanos, apresurado tampoco es bueno. Todo juicio apresurado es algo que puede causar problemas. Todo juicio que busca exaltarse sobre los demás, porque muchas veces hay juicios así. Hay juicios apresurados y hay juicios que buscan exaltarse sobre los demás y decir, yo no soy como esa persona. Yo no soy así. Yo soy diferente. Cuando empezamos a pensar eso, hermanos, ya nos chupó la bruja, como dicen por ahí, ¿eh? Ya, hermanos, ya clavamos el pico. Ya estamos haciendo algo que no, ¿sí? Entonces, no debe de haber juicio que busque exaltarse a uno mismo diciendo yo no soy como esa persona. ¿Qué es lo que dijo Jesús en cuanto a eso? En cuanto una persona quiere exaltarse y dice, yo no soy como él, ¿qué dijo Jesús? Mira la paja de su ojo. ¿Sí? Perdón, dijo él, mira la bigota de tu ojo y no estés poniendo la mirada en la paja del ojo de tu hermano. O sea, primero chécate tú, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces cuando hace todo lo contrario? Mira la paja de su ojo. Yo no tengo pajas en mis ojos, dice la persona. Tienes toda la razón, no tienes pajas, sino un tronco entre tus ojos. ¿Sí? Entonces por eso Jesús dijo eso, porque la persona cuando toma o cuando hace un juicio, muchas veces lo hace exaltándose a sí mismo y dice, yo no peco igual. Yo sí peco, pero diferente. Pero yo no hago lo mismo. ¿Se da usted cuenta? Estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no estamos mirando la viga en nuestro ojo, el troncote que está atravesado ahí que ha llevado la corriente de los ríos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que me mueve entonces? Ahora, pregunta, ¿por qué no debemos de murmurar los unos de los otros? Santiago en los versículos de arriba que están ahí en sus hojas nos da 3 razones. La primera razón dice, hermanos, no hablen mal de los demás. La pregunta es, ¿quiénes son los demás? A ver, contésteme usted en, ¿cómo se dice? Personalizándolo. ¿Quiénes son los demás? Pues mis hermanos. Los demás son mis hermanos. Ahora, vaya ya a Santiago, capítulo 4, 11 y 12. Y va a ser algo que lo iba a hacer más adelantito, pero ya hágalo de una vez. 11 y 12, y vea cuántas veces se menciona la palabra hermano. Es más, subráyelas, o si quieres hacerle un círculo allí, si es que subraya su Biblia, si no, pues no lo haga, nada más identifíquela. ¿Cuántas veces está la palabra hermano o hermanos? 3 veces, ¿sí? En el versículo 11, hermanos. Versículo 11, hermano. Versículo 11, hermano. ¿Sí? Y en el versículo 12, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿A quién se refiere cuando dice otro? Pues a tu hermano. No está hablando de las personas que no son cristianos. Está hablando de los cristianos. ¿Sí? ¿Y tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Con qué tipo de juicio? Con ese juicio del que venimos hablando. De murmurar, de criticar, un juicio sin misericordia, un juicio de una sola dirección, un juicio que olvida que somos también pecadores, un juicio apresurado, un juicio en donde busco exaltarme a mí mismo. ¿Sí? No sirve. ¿Sí? No es bueno que lo hagamos. Ahora, ¿por qué no debemos de murmurar los unos de los otros? Santiago les decía yo que da 3 razones. El versículo empieza diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, no hablen mal de sus hermanos. Eso es lo que está diciendo Santiago en palabras entendibles. Hermanos, no hablen mal de los demás.
No practiquen ese deporte, dice Santiago, no es bueno, ese deporte no es lícito. Hablar mal de los demás no es bueno. Entonces, la primera razón por la cual no debo de murmurar en ese sentido es porque somos hermanos. Esa es la primera razón que dice Santiago. Por eso el tema que tiene usted arriba es soluciones para la contienda. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si nosotros murmuramos de los otros sin razón, con un juicio sin misericordia, con un juicio no honesto, no verdadero, ¿qué es lo que vamos a producir en la comunidad? Contiendas, pleitos, divisiones, ¿sí? Nos van a mal ver, nos vamos a estar mal viendo entre nosotros. Por eso nuestro tema general es, ¿cuáles dije? Cosas contrarias a la fe que dañan o que destruyen la comunidad. Cuando nosotros damos un juicio con amor, cuando nosotros decimos algo, que testificamos de algo que de verdad está pasando, como lo que hicieron los de Cloé, eso ayuda a la comunidad. Pero si lo hacemos, si hacemos un juicio sin amor, si te criticamos simplemente por criticar, si murmuramos simplemente por murmurar, si nos metemos en chismes simplemente por meternos en chismes, si mi juicio se va solamente de un lado y ya porque la hermana me dijo del marido ya lo odio, y porque ya son 4 las hermanas ya odian al viejo o ya odian a la mujer porque vino el marido y habló. Entonces, si pasa todo eso, no está bien, eso daña. Eso daña, eso perjudica, ¿sí? Cuando alguien quiera tirar su basura, dígale, no soy basurero. Miren, la basura pasa los días miércoles, dígale, y los días sábados. Y en las noches también pasa. Cuando escuche la campanita, dígale, sal corriendo, hermano, y tira tu basura allí. Pero yo no soy basurero, ¿sí? Porque no veo que vengas a hacer ese comentario por edificar. No lo vienes a hacer así. Pero ¿sabe que para que nosotros hagamos eso necesitamos ser personas maduras? Somos bien inmaduros. Nos puede suceder, nos puede pasar, ¿sí? Peligroso. Entonces, porque somos hermanos. Dice ahí la Escritura, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano. Eso dice la Escritura. ¿Cuál es la otra razón? Porque yo no soy juez de mi hermano, ¿sí? No soy juez. ¿Quién es el único que puede decir que esté bien o está mal? Pues Dios, ¿sí? Yo digo, bueno, el hermano lo hizo o el hermano hizo esto. Bueno, si yo quiero decírselo, voy y se lo digo. Pero yo no soy juez para andarle diciendo a todos los demás, es que no, es que aquello. Entonces ya empieza la murmuración. Y usted piensa que la murmuración, o yo pienso que la murmuración, y todos pensamos que la murmuración no va a llegar a oídos del ¿qué? Del que estamos murmurando. Digo, esa es la tontera, decía por ahí un abuelito, esa es la tontera más grande. O sea que empezamos a murmurar y pensamos que no va a llegar esa murmuración a oídos al que estamos murmurando. ¿Y qué cree? Llega. Y si el que le llegó la murmuración no es maduro, dice, pero me lo voy a encontrar, ¿eh? Me lo voy a encontrar. ¿Y dónde cree que se lo va a encontrar? Pues en la iglesia. Sí, sucede que le tocó en la misma mesa. Y dice, ahorita no puedo, pero a la salida. Y a la salida está esperándolo. Y después dice, pero pastor, no voy a dañar aquí la iglesia, lo voy a hacer allá afuera. Ay, hermano mío, pues si la iglesia no es esto. Mire, lo que daña esto es las goteras, el óxido. Sino que la iglesia somos nosotros. Lo haga donde lo haga, hermano mío. Lo haga usted allá en la laguna, lo haga usted allá en el monte. Va a dañar la comunidad. Si es inmaduro, entonces, ¿qué va a querer hacer esa persona? Reclamar, vengarse, o decirle al otro, al que le trajo la murmuración, pero no sabes lo que yo sé de él.
Si tú supieras lo que yo sé de él. Y si el otro es chismosón, ¿qué cree que le va a decir? ¿Y qué sabes de él? Oye, ¿qué sabes de él? No, pues dímelo para que así si me vuelve a decir, yo se lo suelto, le dice el otro. Ah, qué bonito, pues ese es tu ministerio. Entonces, ¿se da cuenta hasta dónde perjudica la murmuración? Si el otro es inmaduro. Pero si el otro es maduro, dice, a ver, ok. Híjole, pues esto ya se volvió un chisme, un chile atole, ya está regado. Pero no te preocupes, hermano. Gracias por mencionármelo. Te voy a pedir algo. No sigas mencionándolo. Yo voy a hablar con el hermano y voy a pedirle perdón porque pues lo ofendí. Pequé contra él, ¿sí? Voy a buscarle y le voy a decir, hermano, pequé contra ti, perdóname. Pero también lo voy a exhortar, porque también es lícito, que no ande haciendo eso. Qué fácil era que mejor llegara conmigo y me lo dijera. O se lo comentara a alguien maduro. Porque aquel que se lo comentó, pues ya lo dijo a 1000 personas. Voy a hablar con el hermano. Entonces, alguien que es maduro no tiene que entrar en contiendas. ¿Cómo debe de ser un pastor, hermanos? En ese aspecto, dice, no debe de ser contencioso. ¿Solamente el pastor? No, todos. Pero Dios marca algo bien directo en el pastor, porque ¿sabe qué va a suceder? ¿Cree usted que no se va a hablar mal del pastor o se va a murmurar? Sí. Y a veces las cuestiones que se pueden murmurar pueden ser ciertas, pero no es la manera. Por ejemplo, ¿qué dijeron la hermana de Moisés y Aarón? ¿Qué murmuraron de Moisés? ¿Era Moisés o Abraham? Moisés. ¿Qué acaso Dios solamente habla por medio de él? ¿Qué acaso Dios no puede? Y empezaron a murmurar entre ellos. ¿Y qué les pasó? Dice mi esposa, llenando de sarna, de lepra, ¿sí? O de sarna, se pusieron sarnosos, ¿sí? Gracias a Dios, hermanos, que no es así en estos tiempos. Pero ¿sabe cuál es la lepra? ¿Cuál es la enfermedad que daña el cuerpo? Pues que se rompe la comunión. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la comunidad? ¿No es un cuerpo? ¿En dónde dañaba la lepra? ¿No era en el cuerpo humano? ¿Sí? ¿Y qué es la iglesia? Es un cuerpo, pastor. ¿Y qué cree usted que hace la murmuración? Daña, porque es como la lepra, es una enfermedad, empieza a perjudicar. Cuando se dan cuenta y no detenemos eso, entonces se vuelve un problema, hermanos. Y el día de mañana dice la gente, yo no quiero ir ahí. Están todos leprosos ahí, están todos sarnosos. Yo no quiero. Yo mejor me voy a otro lugar o mejor me quedo en mi casa. ¿Sí? Porque el cuerpo está dañado. Entonces, cuando nosotros llegue a pasar alguna situación, seamos sabios para enfrentarlo. Es lo que nos está enseñando Santiago. Porque si no, vas a dañar la comunidad. Sé sabio. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por hermanos que se han acercado conmigo y me han dicho, pastor, esto, sí, hermano, tienes razón. Tienes mucha razón. Esto, pastor, sí, tienes razón. No voy a echar en saco roto lo que me dices. No va a entrar por aquí y va a salir por acá. Es más, terminando la persona que me diga algo, yo le he dicho al Señor, Señor, gracias porque tienes misericordia y tienes cuidado. Cuidas lo que es tuyo, le he dicho. Cuidas lo que es tuyo. ¿Sí? Bendices lo que es tuyo. Le pones límites a lo que es tuyo. Porque tú deseas estar en mí, deseas que yo esté en ti. Gracias a Dios. Pero también ha habido momentos en los cuales digo, ay, Dios mío. Ay, mis hermanos. Perdónalo, Señor. Y ayúdame a amarles. Ayúdame a amarles y a no desquitarme. Porque a veces queremos utilizar el púlpito para el desquite. No, ayúdame a amarles, Señor, y a no desquitarme. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Para que tu palabra pueda hacer efecto en la vida de ellos y en mi vida. Porque la necesito también yo. ¿Sí? Entonces, yo no soy juez de mi hermano.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el cual puede salvar y perder. ¿Sale? ¿Y por qué otra razón? Porque yo soy como mi hermano. ¿O no? Yo he escuchado esa frase, pero muchas veces es una frase que tiene un contexto. Personas, ya sea varones o hermanas, me han dicho, sí, eso dice el hermano, porque él es perfecto. Yo no. O eso está acusándome porque pues él es perfecto, yo no. O sea, cuando ya sale algo así es que el otro se incomodó. ¿Sí? Pero sucede que muchas veces el otro que dijo algo, lo dijo en ese tenor, como mostrándose él perfecto. Y no es así. No es así. No es así. Yo soy como mi hermano. Mire, yo soy como usted y usted es como yo. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Las responsabilidades. Pero mi diferencia o mi responsabilidad de ser su pastor no me hace ser una persona inmune. ¿Sí me explico? Y Dios todavía tiene orden para poder señalar a un anciano. ¿O no tiene orden Dios? ¿Cuál es el orden de Dios para señalar a un anciano? Preséntate ante el anciano con 2 testigos. Si no tienes 2 testigos para presentarte ante el anciano, no lo hagas. Hay un orden. Pero eso tampoco hace que el anciano sea una persona que diga, pues ya ves, a ver, llégale, a ver, ¿cómo vas a acusarme? Ándele. Busca 2 testigos que sí tengan la razón, porque puede ser que sean 2 testigos falsos, pagados. Puede suceder. Entonces necesitamos, hermanos, tener sabiduría, ser sabios, ¿sí? Hay orden de Dios, hay un orden para las situaciones de la vida cristiana, hay un orden para solucionar los problemas en la comunidad, hay un orden para solucionar los problemas en la familia, hay un orden. El problema es que lo desconocemos. Hay un orden para todo, Dios lo puso, ¿sí? Dios puso el orden. Y si Dios lo puso, hermanos, tenemos nosotros que respetarlo. Nunca debemos de señalar a alguien pensando que nosotros no nos equivocamos. ¿Sí? Nunca debemos de hacer eso. Siempre, hermanos, debe de ser la cuestión pensando en que nosotros estamos expuestos. ¿Sí? Estamos expuestos. Entonces, yo soy como mi hermano, pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Estoy en sus hojas. Esto no es descartar a los tribunales civiles y a los jueces. En su lugar, es para erradicar el espíritu duro, poco amable y crítico que continuamente encuentra faltas en los demás. Una vez más, esto no es para descartar a los tribunales civiles y a los jueces. En su lugar, es para erradicar el espíritu duro, poco amable y crítico que continuamente encuentra faltas en los demás. Hay cosas, amados hermanos, que se tienen que solucionar en la iglesia. Y hay cosas que ya no le pertenecen solucionarlas a la iglesia. Sí, para eso están las leyes civiles. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, pastor, mi hijo fue violado por tal persona. Y el pastor dice, no vamos a mencionarlo en la iglesia porque es que el hermano está sirviendo. No, espéreme. Lo vamos a mencionar en la iglesia, pero también lo vamos a llevar a la ley civil, porque si ese tipo lo dejamos que siga haciendo eso, lo va a volver a hacer. ¿Sí me explico? Hay leyes civiles. No todo se soluciona en la iglesia y ni todo se tiene que llevar a los jueces civiles. Ya se pelearon 2 hermanas. ¿Por qué? Dígame algo, por lo cual se pueden pelear 2 hermanas. Por sus hijos.
Ya se pelearon. Ay, hermano. ¿Y qué cree? Ya la hermana va a demandar a la otra hermana. Y sucede que se buscaron dos abogados. ¿Y de dónde son los abogados? De la misma iglesia, pastor. Sí, Luna y Rosales. Ya están los dos abogados de la misma iglesia y lo van a llevar a tribunales. Oiga, espérese, por dos chamaquitos que se pelearon, pues sí, pastor. Y se odian las hermanas. Yo detengo eso. No puede ser. Mire, esos niños se pelearon. Pasado mañana, ¿qué cree? Se van a estar abrazando y chupando la misma paleta. Y ustedes se andan bronqueando. Entonces detenemos. Eso no es para llevarlo a los tribunales. ¿Sí? Eso no es para llevarlo a los tribunales. Pero hay cosas que sí hay que llevarlas a los tribunales. Y tenemos que llevarlo a los tribunales, hermano, dentro de la honestidad, dentro de la justicia. Eso es importante hacerlo. Ha sido triste a veces. Yo estuve en una iglesia donde por mucho tiempo vivió una hermana en la iglesia. Y años viviendo en la iglesia. Pues en el momento en que le dijeron que pues ya iba a venir el pastor, pues dijo la hermana, ¿y yo? ¿Y dónde me voy? Dijo, ¿dónde me voy a ir? Dijo, no me muevo de aquí, a ver, sáquenme. Metió demanda porque ya llevaba muchísimo tiempo allí, metió demanda. Entonces, los hermanos líderes de allí pues pensaron, pues la vamos a contrademandar y la vamos a sacar. Lo bueno que hubo un sabio. ¿Que acaso no hay hermanos maduros en la fe? ¿Acaso no hay hermanos sabios en la fe? Un hermano, tranquilos. A ver, hermana, yo le entiendo que no tiene dónde vivir. La entiendo, ¿sí? Y es bueno que usted lo diga. ¿Ha vivido aquí 15 años? Y nunca pensamos que iba a pasar esto. La otra, tiene usted hijos que pueden apoyarle, pero vamos a hacer algo. Déjenos platicar con sus hijos y como iglesia le vamos a comprar un pedacito de terreno con sus hijos y que le construyan. No tenemos por qué pelearnos. Hermanos, tiene que haber una persona madura. Y vosotros que sois espirituales, ¿sí? Ustedes que son espirituales, ¿qué acaso no pueden solucionar el problema? Hay casos aquí en esta iglesia, hermanos, que no me competen a mí ni a usted como iglesia, no nos competen a nosotros como iglesia solucionarlos. No me competen. Si alguien llega y me dice, a ver, ayúdeme a dar herencia para mis otros hijos y para estos hijos. ¿Y quién soy yo? ¿No Jesús mismo lo dijo? ¿Y quién soy yo para dar herencia? ¿Eso le compete a quién? Al Estado. No voy a estar diciéndole, dele a aquellos dos y dele a estos dos. No, ¿yo quién soy para partir eso? Hay cosas que no nos competen. Oye, hermano, esto, hay cosas que no nos competen como iglesia, pero sí, si la hermana, si el hermano andan dando mal testimonio, andan haciendo, a ver, venga para acá, hermano, vamos a hablar. Lo mismo ustedes como iglesia. ¿Sí? Ustedes como iglesia, yo como iglesia, nos compete eso. Muy bien, ya hicimos la actividad. La actividad era que buscáramos cuántas veces se encuentra la palabra hermano. ¿Y por qué quise que lo buscaran? Bueno, porque está hablando de los hermanos. Está hablando de mis hermanos. Está hablando de mi comunidad. Está hablando de mi iglesia. ¿Sale? Ok, ¿ya sabemos entonces cómo solucionar problemas?